Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación General Complutense, a la Universidad Complutense de Madrid y a la misma Fundación Carolina, en la que, como ha comentado Marisa, trabajo y realizo mi actividad investigadora. Un poco la idea que tenía hoy era un poco, de primeras, me recordaba un poco a Francisco Umbral, pero yo en lugar de venir a hablar de mi libro, vengo a hablar de los artículos que he ido publicando en la Fundación Carolina que tienen un cierto nexo común. Y es una cierta preocupación por una dinámica que se ha estado identificando en América Latina en los últimos tiempos, que es la dinámica de militarización creciente. Esa propia dinámica pretendía un poco vincularla con los impactos que ha tenido la pandemia y cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas a ello. Y finalmente también un poco vincularlo con también el prisma democrático, porque creo que precisamente esa dinámica de militarización, donde afecta principalmente, es desde un prisma democrático. La idea entonces es simplemente, por un lado, exponeros por qué entendemos algunos que en América Latina actualmente se observa esa dinámica de militarización, cuáles pueden ser esas causas, cómo ha incidido la pandemia entonces en ella y, como les decía, en último caso, ver ese impacto desde el prisma democrático. A la hora de entender por qué, a qué se debe, pues hay distintas lecturas. Desde luego, la idea de fondo que hay es que en muchos países de América Latina, en el grueso, por ser más claros, ha costado darles un rol claro a las Fuerzas Armadas tras la Guerra Fría y se ha observado lo que muchos expertos denominan como una crisis misional. Es decir, ¿qué hacemos ahora con las Fuerzas Armadas después de esas doctrinas de seguridad nacional? Eso se ha ido resolviendo desde los 90 hasta hoy, que ya han pasado ya más de 20 años, añadiéndole nuevos roles y dándole roles que hasta ese momento las Fuerzas Armadas no realizaban. Ahí hay una metáfora que me gusta mucho y de hecho en el documento de trabajo que veis en la diapositiva se desarrolla, que es la metáfora de la navaja suiza. Utilizaba esa metáfora que yo creo que es muy visible porque como no sabíamos qué hacer con las Fuerzas Armadas, como les decía, vamos añadiendo roles. Y yo creo que todos somos conscientes del rol policial que han ido desempeñando cada vez más las Fuerzas Armadas en los últimos 20, 30, 40 años ya. Se celebraba, de hecho, este año los 50 años del inicio de la guerra global, de la guerra al narcotráfico. Y eso en América Latina ha tenido mucho impacto y eso, por supuesto, ha sido una explicación en ese rol cada vez más policial que han ido adquiriendo las Fuerzas Armadas. Pero no es el único. Y, de hecho, por no aburrirles, porque ahí en el trabajo se desarrolla mucho, en concreto para la sesión de hoy yo creo que nos interesa en gran medida cómo las Fuerzas Armadas, sobre todo desde 2018-2019, pensemos en los casos de Brasil, Venezuela, entre otros, vemos cómo las Fuerzas Armadas adquieren cada vez más un perfil también de tecnócratas que forman parte de los gobiernos en cuestión, ¿no? Esto, si uno lo ve con una cierta perspectiva y tiene en cuenta principios básicos democráticos como el principio de supremacía civil, que es un principio, en un primer momento se entendía ese principio que el Ministerio de Defensa debía ostentarlo un civil. Bueno, pues en América Latina en los últimos tiempos no solo hemos visto cómo las carteras de defensa las han ido ocupando cada vez más militares, sino que estamos viendo que otras carteras ministeriales, y como de nuevo si tenemos en mente los casos de Bolsonaro en Brasil y el caso venezolano, yo creo que son muy sintomáticos, vemos cómo están ocupando cada vez más otras carteras. Bueno, pues eso responde, en cierto modo, a esa dinámica de militarización. Para el que no entienda bien ese concepto, lo definiré de una forma muy esquemática, pero es cómo la esfera militar va ganando terreno o fagocitando la esfera civil, poco a poco. Entonces, en ese caso se ve muy bien cómo, insisto, si recurrimos a esos dos gobiernos, pero no, hay otros ejemplos, pero esos dos yo creo que son los más paradigmáticos, además, desde posiciones ideológicas, quizá algunos consideran antagónicas, vemos cómo se ha producido esa misma dinámica, en unos y en otros. Además, no solo lo vemos en las carteras ministeriales, sino que vemos que están ocupando cada vez más puestos en empresas estratégicas, en puestos de segundo nivel, pero que también son importantes. Entonces, bueno, esto yo creo que conviene prestarle atención.
Otro rol que han ido cumpliendo las Fuerzas Armadas cada vez más, y ese quizá sí que se remonta a periodos, ese no es un rasgo tan novedoso, pero sí que en los últimos tiempos ha ido ganando cada vez más fuerza también, y lo veremos también como en los últimos tiempos se ha visto algún ejemplo reciente y lo mencionaré, pero es esa idea de las Fuerzas Armadas como reaseguro del mandatario de turno frente a crisis políticas y sociales. Y eso recoge esa idea de guardianes de la patria. Claro, esa idea de guardianes de la patria que algunos justifican, ¿no? Es que hay que entender la historia de la región para entender el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Desde un prisma democrático es muy discutible. Y si todos recordáis, en el año 2019, en el caso venezolano, parecía que quienes tenían que dirimir de qué lado o de qué lado estaba la disputa entre Guaidó y Maduro eran las Fuerzas Armadas y no la población venezolana. Entonces, yo creo que ahí lo vemos de nuevo de una forma muy clara, como eso, desde un prisma democrático, es más que cuestionable. De esa tablita, entonces, les vamos a prestar un poquito más atención a los dos últimos roles y, como veis, el factor explicativo es, por un lado, de ser reaseguro frente a crisis políticas y, en el caso de ese rol tecnócrata que les mencionaba antes, se debe y se explica por algo que yo creo que los indicadores en los últimos años también nos están dando señales de alarma muy claras, que es la desafección política que se ve en América Latina, pero no solo. Y ahí también vamos a ver algún indicador. ¿Perdón? Estupendo. Entonces, como decía, esa desafección política que no es nueva, pero sobre todo, de nuevo, en los últimos tiempos estamos viendo unos indicadores que nos están diciendo que hay que tomar medidas. Y eso lo entroncaré un poquito con algunas ideas que mencionaba antes Esther, de que estamos en un tiempo en el que igual hace falta revisar un poco el contrato social, que eso no significa, ni mucho menos, revisar los sistemas democráticos en los que vivimos, pero quizá sí que tenemos que darles una nueva vuelta, ¿no?, para renegociar ese contrato social que amplias capas de las sociedades latinoamericanas actualmente pues no están satisfechas y demandan algo más. Veremos un poquito y ahondaremos un poquito en ello. Respecto a la pandemia como tal, no hemos visto un viraje importante en lo que se refiere al rol de las Fuerzas Armadas. Sí que es cierto que, como en todos los países, frente a un desborde que ha provocado un riesgo sanitario como este virus del COVID-19, las Fuerzas Armadas han cumplido un rol de apoyo en muchos gobiernos. ¿Eso es un problema? Bueno, yo creo que algo que sí que me gustaría dejar claro desde un inicio es que aquí no estamos diciendo que las Fuerzas Armadas no tengan que participar en labores de apoyo, ni mucho menos. Y eso no es militarización. Yo creo que tenemos que hilar un poquito más fino y complejizar en qué momentos es necesario utilizar las Fuerzas Armadas, cómo, con qué condiciones, y eso es un debate que se tiene que dar. Sobre todo porque estamos viendo, y de hecho hay una cierta evidencia, y yo os plasmo algunos datos que yo creo que son elocuentes, como en algunos países efectivamente sí que se ha abusado y se ha incurrido en algunas vulneraciones, ¿no?, de derechos fundamentales, aprovechando ese contexto de pandemia. Entonces, bueno, veis por ejemplo ese informe del Monitor Global de International IDEA, ahí dice que 2/3 de los países sí que han llevado a cabo medidas preocupantes. De hecho, si veis este pequeño gráfico, ahí se ve de una forma más clara. Bueno, hay diferencia, desagrega entre medidas preocupantes y para monitorizar. La diferencia es simplemente que las de para monitorizar son medidas que están un poco en el límite y que si se mantienen a largo plazo sí que supondrían vulneraciones desde un prisma democrático de derechos humanos y fundamentales. Vemos en el gráfico cómo eso que la administración Trump denominaba como la troika de la tiranía, en lo que son medidas preocupantes, parecería que es la que ha incurrido en mayor medida en esos excesos a la hora de tomar medidas excepcionales durante la pandemia. Sin embargo, yo creo que si revisamos bien todos los indicadores e hilamos un poquito más fino, nos damos cuenta que los problemas democráticos en la región van mucho más allá de eso que precisamente la administración Trump denominaba la troika de la tiranía. Y los datos de Brasil, por ejemplo, si atendemos a indicadores como el V-Democracy o el Economist Index, el Democracy Index de The Economist, perdón, ahí vemos cómo nos está diciendo que está habiendo un viraje antidemocrático más que preocupante.
Entonces, si seguimos solo centrándonos en algunos países, que además siempre con un cierto sesgo ideológico ponemos el foco en ellos, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando en otros tantos países, yo creo que la foto la estamos un poco distorsionando y no es del todo, vamos, y ahora pondré algunos ejemplos que yo creo que serán de nuevo también muy evidentes. Desde un prisma democrático, como les decía, ahí veis algunas cifras, las he recogido de todo tipo de indicadores para que no hubiera sesgos. La que se utiliza últimamente más es ese Democracy Index que os decía, y el problema no es solo en América Latina. De hecho, una de las cuestiones que se están planteando con más fuerza últimamente es la sincronización del problema democrático que estamos viendo tanto en América Latina como en otras latitudes, y cómo algunos de esos problemas y algunas reacciones que se están produciendo en procesos electorales tienen ciertos paralelismos en países latinoamericanos, europeos o en otras latitudes. Sin ir más lejos, retomaré el ejemplo que comentaba también antes la profesora del campo de Perú. No sé si, vamos, yo creo que ya estamos todos un poco al tanto del resultado que ha habido. Efectivamente ha sido muy disputado, pero parece que no hay evidencia de que haya habido ningún tipo de fraude. Sobre todo si tenemos en cuenta, digamos, las actas disputadas y que se han puesto en duda, son menores de los dos comicios anteriores, celebrados en 2016 y 2011, si no recuerdo mal. Y sin embargo, el marco comunicativo que ha predominado más en estas semanas ha sido el del fraude. Y vemos como eso, yo creo que cualquier persona que está mínimamente al tanto de la actualidad, vemos que es un marco que se utiliza últimamente por parte de distintas fuerzas políticas cuando el resultado no es el que le resulta favorable. Bueno, pues eso yo creo que para el debate igual ahora lo podemos comentar, pero yo creo que cuando nos preocupamos por la democracia hay que tener en cuenta que los procesos sean limpios, pero también una vez que se producen, ser capaces de reconocer esos resultados y no generar esos marcos que al final un poco generan un cierto fango y yo creo que un perjuicio desde un prisma democrático, como les decía. Ahora sí que un poco donde quería enfocarme un poquito más, porque creo que además también nos va a dar bastante juego para la mesa y para el debate que se pueda suscitar, es en estas fotos. Estas fotos son de distintas crisis políticas que hubo en la región en los 2 últimos años, ¿vale? Sobre todo la que veis arriba a la izquierda es en Guatemala, esa es la única que es de 2018, es Jimmy Morales en el momento en el que anuncia que la CICIG debe abandonar el país. Guatemala, como recordaréis, se le acusaba de corrupción, él lo negaba y en esa rueda de prensa, que como veis como trasfondo tiene a un buen número de militares, pues plantea la expulsión de ese órgano que internacionalmente había tenido cierto reconocimiento por la labor que había llevado a cabo. La siguiente foto es Lenín Moreno en las protestas que hubo en Ecuador en octubre de 2019. Y la que veis abajo a la izquierda es Sebastián Piñera pocas semanas después. En ambas, de hecho, de esos dos casos tengo un artículo en el que un poco indagué con más profundidad. Vemos como en una situación de crisis política en el país, en la que el mandatario en cuestión pues está, digamos, puesto en duda, recurre a las Fuerzas Armadas a la hora de comunicarse con el resto de la población. Recordemos el rol que tienen las Fuerzas Armadas originalmente. Son unas fuerzas que están destinadas a protegernos frente a invasiones externas, ¿no? Frente a injerencias externas. Y, sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos cómo en situaciones de crisis política se está normalizando el emplearlas en ruedas de prensa. En ambos casos, además, se utilizó la retórica de que Venezuela estaba realizando injerencias en el país para un poco recurrir o justificar el que estuvieran las Fuerzas Armadas detrás. Luego ese marco se cayó y se desmoronó por sí solo, porque además a los pocos días ambos mandatarios reconocieron que el problema era político y había un problema de malestar en la ciudadanía. Sin embargo, de verdad lo que me llama la atención y me preocupa es que normalicemos este tipo de estampas, porque las Fuerzas Armadas es un instrumento del Estado que debe defender a toda la población, en toda su pluralidad. Y si el mandatario que está puesto en cuestión recurre a ello, yo creo que no es por casualidad. En los trabajos en los que estoy indagando manejo una doble hipótesis. Por un lado, lo que trata es de proyectar soberanía
Además, en el caso de Lenín Moreno es muy curioso, porque en esa misma rueda de prensa estaba anunciando que el gobierno se iba a desplazar de Quito a Guayaquil. O sea, entenderemos que si un gobierno tiene que tomar esa decisión de desplazarse es porque no se siente muy apoyado en ese momento y se sentía un poco puesto en cuestión. Y al mismo tiempo que estaba tomando esa decisión, digamos que la viste con esa panorámica que vemos, con esa estampa, ¿no? Los 4 altos mandos de sus Fuerzas Armadas detrás, ministro de Defensa, ¿no? Y el otro era el canciller. Claro, vemos de nuevo en la propia disposición de la foto como el problema, en lugar de plantearse desde un prisma político. Por cierto, algo que no he comentado, un pequeño paréntesis. Toda esta crisis en Ecuador se produce por el aumento de los combustibles, ¿no? Entonces, en lugar de plantear eso con tu ministro igual de Energía o el de la cartera correspondiente, lo haces con ministros que desde luego lo que hacen es plantear el problema desde ese enfoque securitizado, militarizado. Entonces, como sabemos hoy en día, las imágenes, la comunicación política está a la orden del día y ahí se estaba mandando un mensaje, ¿no? De cuál es ese enfoque con el que se estaba abordando. Bueno, en la foto siguiente vemos, es el caso de Bolivia, que también fue muy llamativo. Sobre todo generó mucha controversia el hecho de que fueran las Fuerzas Armadas las que pusieran ese bando a la presidenta interina Yanine Áñez, al mismo tiempo que se viralizó que la presidenta interina, en ese contexto además que hubo muchos disturbios en Bolivia, aprobó un decreto presidencial para darle impunidad a las Fuerzas Armadas en toda la gestión de la crisis y, entendemos, en la represión para algunos que pudo haber durante esas semanas. Entonces, de nuevo vemos como esas imágenes, además, no es solo una cuestión estética, están acompañadas de de una praxis, de unas prácticas que se estaban produciendo en paralelo. Y si atendemos a los informes de Amnistía Internacional, tanto en el caso de Chile, de Ecuador o en ese de Bolivia, vemos como durante esos meses hubo vulneraciones importantes en las cuales las Fuerzas Armadas de nuevo participaron. Insisto, unas fuerzas que están hechas para otros cometidos, no para realizar labores de control interno, para las cuales ya tenemos otros cuerpos como son policías. La última estampa, también previa a la pandemia, es la de Bukele. También muy llamativo, en este caso Bukele quería aprobar un paquete de medidas precisamente en cuestiones de seguridad y necesitaba la aprobación por parte del Congreso salvadoreño, que en ese momento, ya no, pero en ese momento lo tenía, no tenía todo el apoyo necesario. Y para presionar, en pleno fin de semana, desplegó las Fuerzas Armadas en las calles, sobre todo delante de las sedes de los partidos opositores, y en el pleno en el que quiso que se aprobara esa medida, apareció con las Fuerzas Armadas, de las que tenía su apoyo, a sus espaldas, y rodearon el salón de plenos. Ahí de nuevo vemos una práctica cuestionable, y lo que fue muy llamativo además después fueron las declaraciones que realizó el propio Bukele a la prensa internacional, que decía que eso era un gesto superficial y que desde el extranjero le estábamos dando demasiada importancia y que los salvadoreños eso no lo tendrían en cuenta. En cierto modo sí que tuvo cierta razón, porque un año después, en las elecciones que tuvieron lugar hace 6 meses, ganó por mayoría abrumadora. Entonces, bueno, a mí esto, de verdad, yo creo que no es una cuestión, o yo creo que tenemos que ir más allá de aproximaciones eurocéntricas y demás, pero de verdad el hecho de que se normalicen estas cuestiones yo creo que es preocupante. Y precisamente la pandemia yo creo que sí que ha servido un poco para intensificar esta dinámica, por los propios indicadores que os decía. Para no alargarme mucho más, pero y precisamente un poco para dinamizar el debate, sí que creo que además, un poco a la luz de los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente objetivos sobre democracia no tienen como tal, sí que hay uno de ese 16 sobre sociedades pacíficas, inclusivas y buena gobernanza. En ese objetivo 16 yo creo que sí que sería una cuestión a plantearse el introducir alguna meta que tuviera en cuenta las relaciones cívico-militares. Y hacerlo además de una forma un poquito, no a la antigua, vamos, sobre todo, fijaos en esta diapositiva. Esta tablita que os traigo aquí está extraída del indicador de militarización global. Bueno, yo creo que estamos obligados un poquito, y vinculado un poco con las estampas que os ponía antes, con esas imágenes,
a repensar esas relaciones cívico-militares, porque generalmente los indicadores que tenemos, sobre todo desde la academia, para medir los niveles de militarización, están muy sesgados a gasto militar, personal, posesión de grandes armas. Pero estamos viendo como hoy en día las Fuerzas Armadas, sobre todo en países latinoamericanos, pero no solo, en otras regiones también, se están utilizando para otro tipo de cuestiones que van mucho más allá de los conflictos armados. Y hace falta aportar herramientas que nos permitan un poco renovar esos principios de las transiciones a la democracia que hubo en los 70 u 80 y repensar principios como el de neutralidad política, que se supone que deben respetar las Fuerzas Armadas, y repensar principios como el de la supremacía del poder civil. No tanto las ideas de fondo que subyacen a ambos principios, sino sobre todo la forma de medirlos para poder calibrar hasta qué punto se están respetando o no. En ese ejemplo, yo, por ejemplo, ahí trataría de introducir algunas variables que en el caso del latinoamericano ha sido muy claro. Lo que decíamos de los gobiernos, por ejemplo, brasileño o venezolano. ¿Cuántos militares ostentan puestos de gobierno en las carteras? Un porcentaje. Pues eso palpa de una manera, yo creo, un poquito más fina esos niveles de militarización. Mucho más allá de simplemente tener en cuenta si la cartera de defensa la ostenta un militar o no, que yo creo que, como os decía, hoy por hoy está ya más que superado. Y por ahí lo dejaría, y si hay alguna duda luego o queréis que planteemos alguna otra cuestión, pues lo vemos con todo gusto. Pues gracias. Si les parece, el debate lo vamos a dejar para después, una vez que hablen las otras dos ponentes. Así que adelante, Cecilia. Muchas gracias. ¿Ahora sí? No. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias a Marisa y a José Antonio por la invitación. Y es un gusto compartir este espacio con la profesora del campo y con el investigador de la Fundación Carolina, Francisco. Bueno, yo voy a retomar algunas ideas que ya se fueron abordando durante la mañana, las diferentes intervenciones, pero incidiré en algunas otras con el ánimo también de debatir desde el punto de vista de América Latina. Para empezar, recuperar esta idea de que hay efectos de la pandemia que son más o menos evidentes y más o menos visibles, digamos que tienen que ver con la cantidad de muertos que ha habido, por ejemplo, en América Latina, que es más de 1.200.000, que eso equivale casi al 32% de muertos, digamos, a nivel mundial, cuando América Latina tiene el 8% de la población. Y esto tendría que ver con un tema que Esther estuvo trabajando y que vamos a seguir abordando ahora, que es la eficacia estatal, ¿no? La eficacia estatal para proveer servicios públicos y para atender. Bueno, y efectos que tienen que ver también con lo económico, con los de género y demás. Básicamente, lo que puso en evidencia la pandemia, más allá de que existían desigualdades y que esas desigualdades se refuerzan y aparecen nuevas desigualdades y nuevas grietas, es que esta idea de que las desgracias nos afectan a todos puede ser verdad, pero no lo hacen de la misma manera. Es decir, esa idea del riesgo global, de la que hablaba, por ejemplo, los sociólogos como Ulrich Beck, ahora toma otra conciencia y otro cariz con la pandemia y nos damos cuenta que esos riesgos globales no impactan de igual manera en todas las poblaciones. Y Esther ya estuvo detallando desde los migrantes, los refugiados, las mujeres, las personas con diversidad funcional, etc. En el caso de las mujeres es interesante porque previo a la pandemia se hablaba de violencias contra las mujeres. Entonces hablábamos de violencia física, es decir, lo más importante en este caso son los feminicidios, lo más grave, no lo más importante, lo más grave. Y hay que decir que hay una página web de un grupo de periodistas jóvenes que se llama Violentadas en Cuarentena, que estima con datos oficiales de los países, de los 19 países de América Latina, que durante los primeros meses de confinamiento hubo 1.409 feminicidios. Esto es un dato que es brutal, porque, por ejemplo, lo que ellas estiman es que en El Salvador, durante los 2 primeros meses de confinamiento, hubo más muertes por feminicidios que por COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres estaban más expuestas a morir dentro de casa que fuera de casa. Y esto es un dato muy duro. Además de la misma página web, que les recomiendo mucho que la visiten, Violentadas en Cuarentena, tiene muchísimos gráficos, mucha visualidad, muestra que hubo 240.000 denuncias por violencia de género
y 1.200 llamados, ¿sí?, para pedir auxilio. Perdón, no 1.200, 1.200.000. Esto es una de las facetas de la pandemia. ¿Cómo afectó a las mujeres especialmente? Una es, incrementó la violencia de género, que ya existía antes de la pandemia, pero que ahora se veía reforzada con las medidas de distanciamiento físico y confinamiento. Es decir, y en este sentido, la idea de violencia vicaria de la que se está hablando estos días es muy importante para entender por qué las mujeres no se van de casa. En este caso de confinamiento, además que la tienen difícil por el confinamiento, es por los hijos, porque muchas veces los refugios, en el caso de América Latina, que se da a las mujeres que sufren violencia, no pueden llevar a los hijos. Y esto hace que no van a dejar a los hijos en manos de una persona que las maltrata. Esto es gravísimo, pero no es la única de las violencias que se incrementó y de la manera en que la pandemia afecta a las mujeres peor que lo que afecta a los hombres. La otra tiene que ver con la violencia económica, de la cual también hablaba Esther, de que muchas de las mujeres trabajan en servicios o domésticos o servicios informales o en el servicio, en el área de servicios, es decir, vendiendo en tiendas de negocios o en turismo o camareras. Todo ese tipo de servicios perdió muchísimo empleo durante la pandemia, pero además no se podía teletrabajar en ese sector. Por tanto, los que no perdían el empleo y tenían que seguir trabajando estaban más expuestas a contraer el virus. Pero además resulta ser que el personal sanitario, las enfermeras sobre todo, en el 70% de los casos son mujeres en América Latina, lo cual las expuso a las mujeres a un riesgo mucho más grande que los hombres. Entonces, esas tres cuestiones, reducción del empleo, la no posibilidad de teletrabajar y el mayor riesgo de incrementarse por estar en la primera línea de atención, es importante. Y también la violencia psicológica, que es una violencia menos visible, menos trabajada que la violencia física o la violencia económica, pero que también se vio incrementada muchísimo por el tema de las redes sociales y del estar en casa con el ordenador. Eso también se habla poco de esa violencia y es muy grave. Y lo interesante es que la mayoría de los gobiernos tomaron medidas, pero muchas de las medidas que tomaron a lo largo de la pandemia fueron medidas que no estaban asociadas a un presupuesto. Es decir, por lo tanto, muchas veces se convierten en una retórica vacía o en una propuesta de hacer algo que no se acompaña de acciones. No voy a entrar mucho más en eso, puedo dejarlo luego para la discusión porque ya la profesora lo ha planteado también, pero lo que me interesaba en este tema de que no todos somos afectados de la misma manera por la pandemia, y esto también tiene que ver con las clases sociales, es que nos dimos cuenta con la pandemia que la pandemia no solo afectaba la salud física, sino también la salud mental. Ese es un tema bien interesante, porque acá hay estudios de la Organización Panamericana de la Salud y de UNICEF, en el caso de jóvenes y niñas, que dicen que en América Latina solo el 2% del gasto está destinado a atender a la salud mental, ¿sí? Esto es muy bajito si se compara con los países más desarrollados, donde es el 5% de la atención a la salud mental, dedicado del gasto de salud, ¿no? Pero además, lo más grave es que en el caso de América Latina, no solo es el 2%, sino que el 60% de ese 2% va destinado a los psiquiátricos, que son unidades de internamiento, casos graves. Por tanto, una de las grandes pandemias en la sombra que se articula con el COVID es la emergencia de muchas enfermedades mentales, ansiedad y depresión. Cuando hablo de ansiedad y depresión, no estoy diciendo que la gente se está un poquito más triste, está bajoneada, se siente más o menos mal. No, estamos hablando de enfermedades graves, que tienen repercusiones en la salud física, porque incrementan la probabilidad, la gente que sufre depresión o ansiedad, de tener dolencias físicas, de lesiones no voluntarias y voluntarias, de los dos tipos, ¿sí? Entonces, es grave el tema de la salud mental, y es un tema que no está recibiendo todavía la atención que merece. En el caso de UNICEF hizo una encuesta con jóvenes y detectaba que el 43% de los que respondían la encuesta, los jóvenes, habían necesitado pedir ayuda a alguien. Y lo interesante es que solo el 50% cuando pedía ayuda lo hacía en un hospital, el 30% lo hacía en las comunidades religiosas en donde estaba y un 23% a un servicio en línea de atención. Ese es uno de los temas que nos ha dejado también la pandemia. La idea de que no se distribuye igual y que no solo afecta a la salud física, sino también la salud mental. Y esto es duradero en el tiempo y puede ser muy grave y puede tener una cola muy larga cuando más o menos acabe este proceso. Lo tercero que les quería compartir es una cuestión que también abordó el primero de los ponentes, que es la necesidad de que los gobiernos tengan capacidad estatal. No se respondió igual,
aquellos gobiernos que ya tenían desarrollados o consolidados ciertas capacidades para gestionar que aquellos que no la tenían. Y esto es una verdad de perogrullo, pero es real en términos de eficacia y de resultados de la crisis, ¿sí? Y esto de la capacidad estatal es muy interesante porque no es algo que podamos construir de la noche a la mañana. Si esto se tiene, lo mismo que si se tiene un modelo de estado de bienestar más o menos consolidado, uno puede resolver, aplicar la vacuna de una manera mucho más sencilla, más distribuida en el territorio, más coordinada. Esto en América Latina brilló por su ausencia, ¿sí? Entonces, esto es un problema grave en no tener capacidad estatal. No es algo que solo le interesa a los politólogos o a los sociólogos políticos que estudiamos estas cuestiones, sino que tiene implicancias prácticas. Cuando se viene una emergencia y una crisis como la que hay, si no hay capacidad de respuesta, de capacidad de gestión, dificulta mucho la anticipación. Y acá dos cuestiones sobre el tema de la capacidad de los gobiernos y la capacidad estatal. La primera es que el primer ponente planteaba de que el gobierno tiene que, los estados o los gobiernos, los dos hablaba, tenían que tomar un rol más preponderante en lo que tiene que ver con el cambio en el modelo productivo y en cambio en general y en la atención de la pandemia. Y el primero de los ponentes, yo estoy en desacuerdo con la idea esta que decía, bueno, pero no tienen mucho margen, más allá de poner cuestiones fiscales, exenciones a ciertas empresas, no pueden hacer mucho más. Yo en esto discrepo y creo que los gobiernos pueden hacer mucho más, ¿sí? Pueden orientar educativamente, pueden coordinarse con otras áreas para hacer una transformación de los modelos productivos, que es algo que también la profesora del Campos sugirió en su intervención, y que está pendiente en América Latina desde hace muchos años. La misma CEPAL, en los 60, en los 70, y todo lo que es el estructuralismo y los cepalinos y demás, veníamos hablando de que no podemos mantener la teoría de la dependencia y demás, no podemos mantener modelos productivos primarizados que no están desarrollados y que se insertan en las cadenas de valor global en las fases más bajas y menos rentables y con menor valor añadido. Este cambio productivo no se va a generar por ósmosis, automáticamente, necesita una fuerza motora y en ese sentido el Estado yo sí creo que tiene mucho para hacer, y no solamente fiscalmente, sino que puede hacerlo a partir de un montón de políticas de estímulo productivo, de orientación al sector productivo, de capacitación, de educación, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí, pero podemos entrar luego en el debate. Me gustaría solamente plantear los temas. Y lo otro que me parece interesante, y voy a hacer lo mismo que hizo Francisco, y me voy a referir a un documento que acabamos de publicar en la Fundación Carolina sobre el diseño del futuro y la gobernanza del futuro, es que los gobiernos de América Latina, al igual que los gobiernos de muchos países, se dieron cuenta que su capacidad para anticipar y prever fenómenos como los de la pandemia era nula, y que esto no puede volver a pasar. Necesitan desarrollar dentro de sí áreas o funcionarios entrenados para anticiparse al futuro. ¿Qué significa esto? ¿Tener una bola de cristal y adivinar lo que va a pasar? No, no significa eso. Anticiparse a los fenómenos supone aprender a leer señales, signos que hay en el entorno y que te anticipa cuáles van a ser los riesgos y los problemas del futuro. Eso significa anticiparse. Escanear horizontes, identificar qué puede pasar en los futuros próximos y desarrollar escenarios frente a esas posibilidades. ¿Para qué? Para anticiparse. Porque salir del paso está bien cuando te agarra la crisis y no sabes cómo reaccionar, pero no puede ser una estrategia estable en el tiempo el salir del paso. Es necesario que los gobiernos desarrollen capacidades para anticiparse y para prevenir, y que en caso de ocurrencia sepan cómo reaccionar, porque no se pueden tardar un año descubriendo de qué va la cosa, porque en ese año se van perdiendo vidas, se van perdiendo empleo, etcétera, etcétera. Esto es interesante porque esta idea de gobernanza anticipatoria no solo se enfoca en predecir, digamos, el futuro, digamos, en predecir las tendencias, en tomar conciencia de la fragilidad y la vulnerabilidad social, en adelantarse a esos cambios sistémicos, sino también en desarrollar la capacidad en nuestros gobiernos de crear futuro. Son dos cosas distintas. Una es una cuestión más pasiva, es decir, más de bombero, de atender a la emergencia, de adivinar cuáles pueden ser esas emergencias y prepararse para ellas, y la otra es una capacidad más proactiva, de construir futuros deseables. Esto América Latina hace mucho tiempo lo perdió. Está todo el tiempo preocupada por lo urgente, por lo importante, que hay que ocuparse, no digo que no, pero no puede pensarse a futuro, no tiene capacidad para crear una narrativa, una utopía, en la cual ese relato aglutine
a los sujetos, a los ciudadanos, y les permita orientarse a un futuro ya no posible, ya no probable, sino deseable o preferible. Esto también es interesante, y esto se está trabajando en Finlandia, en Japón, y normalmente solemos verlo como, bueno, los países desarrollados que les sobra dinero y tiempo pueden dedicarse a estas cosas, pero América Latina no. Se tiene que dedicar solo a lo que tiene que dedicarse. Bueno, no necesariamente tienen que ser cuestiones secuenciales. Yo creo que América Latina también necesita pensarse en el futuro. Y necesita pensarse para el futuro. Y acá voy a hacer gala, como latinoamericana también, de que América Latina en los 70s del siglo pasado sí se pensaba un futuro, antes de las dictaduras militares que estuvieron en el Cono Sur. El modelo mundial latinoamericano partía de la base de pensar que los grandes problemas que tenía la región y los grandes límites que tenía hacia el futuro no eran físicos, no eran económicos, sino sociopolíticos e institucionales. Y creía y tenía una visión de futuro, ¿sí? Eso se perdió con las dictaduras y después con el adormecimiento neoliberal y con otros proyectos, y ya volvimos y bueno, y no se sabe para dónde ir. No se sabe para dónde queremos ir, más allá de las proclamas vacías o de eslogan. Pero entonces, en este sentido, yo creo que los gobiernos con la pandemia aprendieron que es necesario prepararse para el futuro y necesitan desarrollar estructuras internas capaces de pensar el futuro. Estoy hablando desde laboratorios, unidades, comisiones parlamentarias, como lo tiene Finlandia, o fuerzas dentro del gobierno, como tuvo Suecia, capaces de justamente leer estos signos, estas señales del entorno, adivinar esas tendencias y poder pensar y debatir democráticamente la construcción de futuro. Ojo en este punto, porque muchas veces se cree que pensar el futuro es una cuestión de los expertos, ¿no? Esta gente que cae con toda una serie de chirimbolos y que va a anticiparse y que son para físicos y científicos, sí, pero no solo. Porque si no, convertimos el diseño del futuro en algo tecnocrático, cosa que tenemos que evitar en sociedades, como decía Fran hace un momento, donde hay desafección política, porque entonces estoy aislando del poder de la ciudadanía esta toma de decisión sobre el futuro que queremos. Por tanto, debe hacerse de modo transparente el diseño de futuro. Si se crean comisiones, deben ser controladas, reguladas, tenemos que saber qué hacen, quiénes las ocupan, cuánto gastan, pero además tienen que integrar de alguna manera a la ciudadanía. Y acá me voy a detener un segundo. Cuando hablo de integrar a la ciudadanía, tenemos que también pensar que la ciudadanía son también los menores y los jóvenes. Los derechos de las generaciones futuras es un tema que en América Latina se viene hablando hace un tiempo y que queda muy bien y que se enuncia en muchos tratados, pero hay que tomárselo en serio. Y hay prácticas, iniciativas y políticas para integrar a los jóvenes y a los diseños y a los niños en el diseño del futuro, porque son ellos los que van a heredar el futuro. Y son ellos los que van a vivir. En la primera de las conferencias hablaba el investigador de la CEPAL de los costes, de las asimetrías de costes de lo que fue la revolución industrial y de los costes ambientales que produjo en América Latina. Pues los que van a pagar esos costes ambientales son las generaciones futuras. Y nosotros nos estamos consumiendo los recursos de manera alocada de esas generaciones futuras. Por tanto, lo que hay que diseñar es estructuras de toma de decisión y de representación de futuro donde estén integradas esas generaciones futuras, porque son ellas las que van a vivir ese futuro. Y esto acá hay muchas experiencias, los viajeros del tiempo en Japón, experiencias asamblearias, bueno, hay un montón de cosas que podemos charlar, que es muy interesante que justamente se integren en este diseño del futuro, porque lo que hay que hacer, y acá me voy a la última parte de lo que quería comentar, es un cambio importante y estructural. No solo un cambio en las estructuras y de verdad desarrollar un cambio del sistema productivo, que es lo que tenemos pendiente desde hace 40, 50 años, o un cambio en las estructuras democráticas y el Estado, que también, no estamos hablando, como decía la profesora del campo, de reformas cosméticas o pequeñitas, sino de grandes reformas del Estado, de construir un Estado, de definir parámetros para construir ese Estado, y dentro de esa definición entraría lo del futuro, sino necesitamos un cambio social profundo. Y cuando hablo de cambio social, hablo de cambio cultural. Como también decía la profesora del campo, hablaba de una crisis cultural también con la pandemia. La cultura no es algo que signifique arte, cine, también, pero la cultura es mucho más que eso. Y la cultura no es algo estático, sino que es algo que se va construyendo con el devenir del tiempo. Y acá es interesante
porque la cultura que actualmente tenemos es de un consumo devastador con el medio ambiente que genera las condiciones propicias para la emergencia de nuevas pandemias en el futuro. Esto lo dicen los científicos, y se ha publicado hace poco en La Vanguardia, estudios donde decían, dadas las condiciones climáticas que hay, son los murciélagos que han encontrado un espacio de migración en el sur de China los que van trasladando el COVID. Y esto se ocurre ¿por qué? Porque han tenido que emigrar de donde vivían y han tenido que llegar a donde han llegado. Estas condiciones medioambientales son el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de nuevas pandemias. Por tanto, hay que de alguna manera mitigar ese cambio climático. Y la mitigación del cambio climático puede venir por el reemplazo de las fuentes de energía, pasamos a las renovables, muchas de esas cosas y parte de lo que es el Pacto Verde tiene sentido. Pero también con el cambio de comportamiento y de consumo que se tiene en los países desarrollados. Y ahí me prendo a lo que decía el primero de los ponentes, los costes, ¿sí? Si las clases medias chinas quieren tener el mismo ritmo de consumo que las clases estadounidenses, medias estadounidenses, el planeta no alcanza ni para 20 años más. En 20 años está colapsado. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y por qué no podrían desear tener eso? ¿Es justo que algunos tengan el derecho de consumir el planeta de una manera o generar desperdicios y otros no? Esto es un replanteamiento generalizado de justicia, digamos, geopolítico y de justicia general, y por qué estas generaciones tienen esos derechos de consumo y las que vienen no los van a tener. Esto es justicia intergeneracional, ¿sí? Pero estos debates, que parecen debates muy abstractos, son cuestiones muy concretas, que nos tenemos que plantear justamente porque el COVID las pone sobre la mesa, ¿sí? Yo tengo derecho a usar todo el agua que utilizo, pero sabiendo que mi hija va a tener menos capacidad de utilizar el agua o menos capacidad de energía, quizás tenga que cambiar el modo en que consumo el agua, o el modo en que consumo los productos electrónicos, o el modo en que reemplazo los productos electrónicos, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un tema muy grande explorar y que no pasa solo por la punición, es decir, no pasa solo por pedirle a los estados que establezcan reglas punitivas y que castiguen el uso de ciertas cuestiones, sino que generen alternativas y de cambiar el chip como ciudadanía. Y ahí hay muchas herramientas como el cambio de norma social, los NASH y demás. Y voy a cerrar hablando de algo que también me interesa mucho, que es la confianza, que es durante la pandemia lo que fue aflorando con mucha evidencia eran episodios de solidaridad. Esto es muy común también cuando hay grandes desgracias, ¿no? Un terremoto, un tsunami, la solidaridad aflora. Pero la solidaridad es episódica, ¿sí? Sirve para salvar ese momento, lo cual es muy importante, pero lo que necesitamos construir es más allá de la solidaridad, la confianza, que es algo mucho más estable, que es un lazo de unión en un colectivo, ¿sí? Que se considera y que tiene un relato que lo une, que es el nosotros, la idea del nosotros, de la que hablaba Norbert Lechner en América Latina hace muchos años, y que sigue igual de viva. Construir confianza social tampoco se hace de un día para el otro, como no se hace la capacidad estatal y como no se hace un cambio de modelo productivo. Pero es algo que también hay que plantearse, que si hay herramientas para ir generando las bases para crear esa confianza social. Y una de ellas tiene que ver con los modelos de estados de bienestar universalistas, de los que también se refería la profesora del campo, y esta idea de construir un colectivo social. Y me voy a quedar ahí, porque no sé si me estoy pasando ya de tiempo, supongo que sí, y lo dejo para la discusión. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Cecilia. Gracias. Bueno, yo voy a retrotraerme a donde me quedé esta mañana, ¿de acuerdo? Y luego voy a añadir algunas cosas intentando vincularlo y ligarlo con lo que han planteado mis compañeros de mesa. Desde el punto de vista de problemas y sobre todo enfocándome de nuevo a los efectos sociales de la crisis y a los déficits que se fueron planteando sobre todo en el ámbito social y sanitario, pues quería explicaros algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de estos sistemas sanitarios. La Organización Panamericana de la Salud, y lo mencionaba la Cecilia, establece que al menos hay que dedicar un 6% del Producto Interior Bruto en gasto en salud para tener un estándar, diríamos, más o menos normalizado u homologable a nivel internacional. Esto no pasa en ninguno de los países de la región. Es decir, nos encontramos con que ni siquiera en el gasto total, de acuerdo en salud,
somos equiparables o tenemos un gasto equiparable al de otros países. De igual manera pasa, fijaros, con el gasto en atención primaria. Esta es una cuestión fundamental, porque entre las medidas que se están proponiendo por parte de organismos como la CEPAL o de la propia Organización Panamericana de la Salud, se está proponiendo el fortalecimiento, de acuerdo, de las instituciones y de los centros de proximidad física, ¿no?, con la proximidad física con los ciudadanos, con las personas que necesitan algún tipo de atención. La recomendación de la misma organización es que el gasto total recomendado de todo el gasto, es decir, de todo el gasto en salud en un país, el 30% debería estar dedicado a atención primaria. Por supuesto, tampoco pasa. Lo que trato de explicaros es que las condiciones sanitarias en las que se desenvuelven estos países en el contexto pandémico, pues lógicamente no reúnen los estándares, de acuerdo, y los números homologables a nivel internacional. Lógicamente, además, hay una cuestión, y perdonadme mi insistencia en esos temas, y es la segmentación. Es decir, al haber desarrollado políticas focalizadas también en el ámbito sanitario, lo que hemos ido generando son como mercados paralelos. Es decir, tenemos algunas actividades, algunas prestaciones que nos volcamos hacia sectores de bajos ingresos, mientras que otros sectores de ingresos medios o de ingresos altos tienen que acudir al mercado para poder recibir una atención sanitaria. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un mercado segmentado, es decir, son la creación de diferentes mercados. ¿Y qué significa eso? Pues significa que se reduce la equidad social. Es decir, el Estado está haciendo una inversión importante en el ámbito sanitario, en el ámbito social, pero resulta que no el conjunto de los ciudadanos o de las ciudadanas, de acuerdo, recibe ese tipo de prestaciones. Por lo tanto, la creación de varios subsistemas pues genera más desigualdad. De igual manera, hay muchísimas barreras al acceso a los servicios de salud. Esta es una cuestión fundamental. Fijaros que tradicionalmente, cuando nosotros intentamos medir el funcionamiento de muchos servicios públicos, pues en muchas ocasiones se buscan sobre todo mecanismos de eficacia o de eficiencia. Pero realmente el acceso a los servicios públicos, que es una cuestión fundamental, no se valora lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando también? Pues que es verdad que nos encontramos con acceso muy distinto en función, y por no repetirme yo, como decía Cecilia, de los distintos estamentos y de los distintos grupos sociales que contemos en los territorios. Tenemos poca disponibilidad de recursos humanos, esta ha sido una cuestión fundamental también. Y menos si nosotros estamos intentando decir si son recursos humanos burocratizados, profesionalizados, pues eso ya ni os cuento. Es decir, ahí hay un déficit muy importante. Y también tenemos un déficit muy importante en infraestructuras de salud, de educación, etcétera. No es que sea la pesimista de todo el grupo, que creo que soy la más pesimista de todos los que hemos intervenido hoy, pero mi impresión es que efectivamente existen muchísimas carencias, de acuerdo, institucionales, organizativas y de gestión de políticas públicas. Y no es que no hayamos hecho muchísimas medidas. Fijaros, durante el 2020 se adoptaron 263 medidas, ¿de acuerdo?, no contributivas. Lo que quiere decir es que no están, es decir, no se sacan directamente de los ingresos que tiene el Estado por la actividad contributiva, no contributivas de protección social, entre las que se incluían transferencias monetarias, entrega de alimentos y de medicamentos. Fijaros que una de las cosas que se decidió hacer, y a mí me parece muy oportuna, es la entrega directa de alimentos y medicamentos, porque no había otra manera de llegar a los sectores más vulnerables de la población. O, por ejemplo, el aseguramiento en el suministro de servicios básicos también ha salido a lo largo del día de hoy. Las dificultades, por ejemplo, para acceder al agua, las dificultades para acceder a otro tipo de servicios, que además tuvieron recortes muy serios también durante la pandemia. Desde el punto de vista educativo, pues no voy a insistir porque yo creo que Mario lo ha contado un poquito más esta mañana, pero efectivamente nos podemos encontrar con que el impacto que ha tenido la pandemia sobre el segmento educativo es brutal. Quiero recordar que prácticamente 32 países de la región cerraron los centros educativos. Es decir, que fue un confinamiento durísimo, extremo. Y esto significó que 165 millones de estudiantes se quedaron, de acuerdo, sin poder asistir presencialmente a sus actividades educativas. En un contexto donde es verdad que se ha aminorado la brecha digital, pero sigue siendo muy importante, porque una cosa, cuando esta mañana nos planteaba Mario
la cuestión de las plataformas digitales, si recordáis, daba la impresión de que estábamos en un contexto mucho más abierto de acceso al mercado. Y, sin embargo, lo que se ha venido destacando por parte de los expertos es que normalmente cuando la gente se conectaba lo hacía con el móvil, ¿de acuerdo? Y era un móvil de pago, no era un móvil de contrato, con lo cual tenías un número, es decir, unos datos absolutamente limitados. Para un seguimiento permanente de las actividades educativas o incluso para el teletrabajo, pues tú te encontrabas con serias dificultades. Quiere decir esto, que seguimos en un contexto de brecha digital relevante, que está absolutamente relacionado con lo que hemos venido planteando de desigualdad, ¿de acuerdo?, y de inequidad. Por supuesto, esto puede tener consecuencias, hablaba también Cecilia ahora mismo, de la brecha intergeneracional. Claro que puede tener consecuencias sobre la formación de las generaciones más jóvenes, eso es evidente, y nos podemos encontrar con brechas de aprendizaje mucho más importantes y con muchísimas más dificultades para concluir los distintos niveles educativos. No quiero ser la agorera, de acuerdo, de hoy, pero quiero que pongamos atención, por ejemplo, imaginaros que ahora mismo nosotros cuando estamos midiendo el desarrollo en muchos de estos países, pues uno de los indicadores que tomamos es la matriculación en educación secundaria. Vamos a mirar, y espero que lo recordéis, dentro de 2 años, por favor, mirar la tasa de matriculación en educación secundaria y el número de estudiantes que completan, para ver si efectivamente hemos tenido un impacto tan negativo como el que estoy yo avisorando, ¿no?, en esta matriculación secundaria. Y, por supuesto, también en la educación superior. De todas maneras, las cuentas que ahora mismo se están haciendo es que alrededor de 3 millones de estudiantes abandonaron sus estudios, ¿de acuerdo?, en este contexto. Sé que seguramente sobre 165 millones no es tan significativo, pero lógicamente son las primeras aproximaciones que tenemos. Desde el punto de vista de ingresos, por meterme en el tema de clases medias, ¿vale?, e intentando relacionarlo con el tema sanitario, algún dato más, es decir, hemos hablado repetidamente a lo largo del día de hoy de la dificultad que tienen, de acuerdo, los trabajadores, la clase trabajadora, por el nivel de informalidad de muchos de estos países. Pues entonces, fijaros que solo el 47,2% de las personas, de acuerdo, estaban afiliadas o cotizaban a los sistemas de pensiones. Es decir, ni siquiera el 50% de la población trabajadora tenía acceso al sistema de pensiones. Y el 60,5% estaban afiliadas o cotizaban a los sistemas de salud. Es decir, que hay un 40%, cerca de un 40%, que no tenían ningún acceso a un sistema de salud. Lo digo para que pongamos un poco, de acuerdo, en contexto la situación en la que se produce la pandemia. En el año 2019, una cuarta parte de las personas de 65 años o más no percibía ninguna pensión, ni siquiera una pensión no contributiva. Es decir, ni siquiera las transferencias condicionadas que se aportaban desde el Estado. En el año 2019, los programas de transferencias condicionadas tenían como promedio, es decir, el 18,5% de la población vivía de los programas de transferencias de rentas no condicionadas. Estas son cifras que a lo mejor, quizás os estoy dando demasiadas cifras, pero quiero que pongáis en valor un poco la situación de debilidad y de fragilidad, de acuerdo, de los sistemas sanitarios, de los sistemas de pensiones y de todos los mecanismos de protección social de los que estamos hablando. Y vuelvo a decir, en un contexto en el que llevábamos construyendo casi 2 décadas estos mecanismos de protección social. Por eso yo era tan pesimista esta mañana cuando decía, bueno, muy bien, creemos un estado de bienestar, pero ¿desde dónde partimos para crear este estado de bienestar? Es decir, la situación es difícil. Entonces, en este sentido, claro, ¿qué hubiera sido deseable para que las cosas no hubieran pasado? Pues que contáramos con un sistema de protección social universal e integral. ¿Qué capacidad de respuesta tenían los gobiernos? Pues los gobiernos tuvieron que responder con una serie de programas de protección social de emergencia. Y eso es, efectivamente, si queréis, comemos hoy pero tenemos hambre mañana, porque es que es la única manera, ¿no?, de poder resolver una situación de informalidad creciente y de desamparo creciente. Por seguir en esta línea, y luego quiero volver, fijaros, en el año 2019 el 76% de la población pertenecía
a los estamentos de ingresos bajos o medio bajos. Y su ingreso per cápita era de hasta 3 veces el valor de la línea de pobreza, no contando, y lo dice la CEPAL, con ingresos suficientes en cuanto viniera cualquier tipo, ¿de acuerdo?, de problema social. Luego vino la pandemia, con lo cual, como os he echado esta mañana las cuentas por encima, aproximadamente 50 millones de personas volvieron a la pobreza. En este sentido, estos sectores, los sectores más pobres, han logrado sobrevivir gracias a los sistemas de protección social de los que estábamos hablando y, sobre todo, de acuerdo a todos estos programas, a estas bolsas que fueron destinadas fundamentalmente a erradicar la pobreza. Pero los sectores medios, y por eso mi preocupación y nuestra preocupación por los sectores medios, realmente solamente habrían salido adelante si se hubieran producido, como en la década del 2003 al 2014, mejoras en las condiciones laborales, cosa que no ha venido sucediendo desde el 2014. Un incremento en los ingresos del trabajo, que tampoco ha venido sucediendo, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, un incremento también en la participación laboral de las mujeres, que tampoco ha venido sucediendo y que, como planteaba también Cecilia, es decir, la pandemia lo que ha significado es que ha sido uno de los sectores más afectados. Han perdido el empleo, han sufrido, de acuerdo, todo tipo de exclusión y no solamente eso, sino también violencia intrafamiliar. Es decir, que nos hemos encontrado en una situación realmente de desprotección enorme. Quiero plantear 2 cosas que creo que han sido muy, muy importantes, relacionándolo un poco con lo que ha planteado Francisco y luego lo que ha planteado Cecilia. En el ámbito que planteaba el profesor Verdes Montenegro, a mí me parece muy relevante la cuestión de la institucionalidad, la relación con la democracia y yo lo vinculaba a un tema que controlo un poco más, que es la administración electoral. Es decir, en el caso español, nosotros hemos tenido elecciones en un contexto de pandemia. De hecho, hemos tenido varias elecciones, de acuerdo, autonómicas en contexto de pandemia. Tuvimos elecciones en el País Vasco, tuvimos elecciones en Galicia y luego tuvimos elecciones en Cataluña. Y tuvimos elecciones en Madrid, Es decir, que realmente, fijaros, en ningún caso, porque yo soy vocal de la Junta Electoral Central y nosotros pensamos que en algún momento iba a haber un impacto muy negativo sobre la participación. Recordéis que yo os decía esta mañana que un mecanismo para medir la desafección era un incremento de la abstención electoral. Bueno, pues eso en el caso español no se ha producido. Y uno puede pensar que tiene que ver, fijaros, con un proceso de movilización. Bueno, puede tener que ver con un proceso de polarización, ¿de acuerdo? Puede tener que ver en el sentido de que tenemos propuestas contrapuestas en los extremos de nuestro espacio ideológico, del arco ideológico, y que entonces eso hace que de alguna manera el ciudadano o la ciudadana se movilice más. Pero creo que tiene que ver también con la confianza extraordinaria que tenemos hacia nuestra administración electoral. Uno puede tener la sensación de que la administración electoral está politizada, pero no es cierto. Es decir, la administración electoral es la organización y dirección de los procesos electorales. Y en este país no hay ninguna duda. Y yo no conozco ningún momento en el que nadie, ni a nivel particular ni a nivel público, haya dudado de la credibilidad de los procesos electorales. Ahora yo voy a América Latina y me pregunto, ¿de acuerdo?, si eso sucede en la región. Entonces, y hablaba el profesor Verdes Montenegro de las elecciones en Perú. Efectivamente, en el fondo no se está dudando del resultado electoral, que es más que evidente. Lo que se está dudando es de la propia administración y de la propia institucionalidad. Y esa es la cuestión definitiva. Es decir, cuando los ciudadanos dudan de la institucionalidad, el problema no son tanto los resultados, sino es que estamos dudando de las bases mismas del sistema. Y ese es un problema fundamental. Ahora, ¿tienen razones objetivas los ciudadanos? Pues seguramente sí. Porque claro, si durante mucho tiempo se ocupan las instituciones de manera partidista, todos somos conscientes de la alta corrupción. Cuando se intentaba dar una explicación de por qué los militares, clarísimamente porque los militares habían tenido una de la valoración más alta en América Latina. Es decir, cuando tú les preguntabas a los ciudadanos, ¿usted en qué instituciones confía?, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eran 2 de las instituciones que generaban mayor confianza. Ya no es así. Ya no es así.
lógicamente, ¿por qué? Pues precisamente porque también se han detectado casos muy graves de corrupción. Y eso hace que la percepción del ciudadano, y bueno, si a eso le sumamos, como decía muy bien Francisco, el proceso de securitización, es decir, la idea de que el ciudadano interpreta que ya no están ahí para protegerle, sino más bien, ¿de acuerdo?, para imponerle determinado tipo de actuaciones, pues eso tiene una repercusión muy negativa en la percepción que tiene la ciudadanía con respecto. Ese podría ser un ejemplo, podríamos poner muchos más, pero creo que es muy importante esa idea de que, claro, queremos construir instituciones, pero queremos construir instituciones, ahí hay que hacer un trabajo de base muy fuerte, porque en el fondo no es una resistencia, si os dais cuenta, a la institucionalidad democrática, es casi una resistencia social, cultural, ¿no?, porque dudas de las bases mismas de esa democracia. Y eso me lleva a la última parte, a algo que me ha parecido muy interesante que planteaba Cecilia, que tiene que ver con el tema de la narrativa del futuro, ese enmarcamiento en el que nosotros estamos haciendo esto. Hoy no voy a dejar de ser pesimista. Me van a tener que traer otro día al curso para que sea optimista, porque hoy lo veo todo negro. No lo veo todo negro, pero me he puesto a reflexionar. Yo recuerdo que una de las primeras clases en el máster de América Latina de Salamanca daba teorías del desarrollo social y político en la región. Y claro, ¿cuál era el problema? El problema es que cuando llegábamos a la década de los 80, el neoliberalismo se lo comió todo. Y la propia CEPAL buscar las publicaciones de la CEPAL de mediados de los 80. Es como si los hubieran vaciado. O sea, hubo un vaciamiento del pensamiento crítico en la región brutal. Y es recién, a comienzos de los 90, cuando aparece un texto de Osvaldo Sunkel, que se llama El desarrollo desde dentro, en el que se intenta dar una vuelta a ese pensamiento que era el neoestructuralismo. Pero yo honestamente creo que no ha sido suficiente, que a ese pensamiento neoestructural le han faltado una base social amplia, es decir, porque quizás, se hizo con un pensamiento muy tecnocrático, efectivamente, creo que no fue un pensamiento que logró captar, ¿de acuerdo? No captó ni apoyos políticos suficientes y tampoco captó el apoyo ciudadano. Fijaros que en el fondo el problema de la región, como en muchas otras partes, es que no tenemos un camino intermedio. Es decir, vivimos en un pensamiento absolutamente polarizado. O te vas por el neoliberalismo o te tienes que ir al otro lado. Es decir, prácticamente a una especie de estatalización completa. O sea, ¿y qué es lo que nos ha fallado? Pues nos ha fallado. Yo no podría decir que en América Latina sea la socialdemocracia, porque eso prácticamente no ha existido. Es decir, lo que creo que nos ha fallado, ¿de acuerdo?, es esa, diríamos, fundamentación mucho más gruesa de ese neoestructuralismo político, social, etcétera. Esa es como yo lo veo, ¿de acuerdo? En el fondo, la narrativa, claro que había, es decir, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la meta? Cecilia me ha hecho reflexionar. La meta de los 70, de los 70, perdón, era el desarrollo y la democracia. Esa era la meta, no sé cuál es el orden, porque eso tendríamos una discusión entera. Si la democracia conduce al desarrollo o el desarrollo conduce a la democracia. Pero eso era lo que se quería en los años 70. ¿De acuerdo? Después vinieron las dictaduras y acabaron con el sueño de toda una generación o de varias generaciones, porque ni trajeron el desarrollo ni trajeron las democracias. Y lo que vino después es, como os he dicho, prácticamente el pensamiento único, que es el pensamiento neoliberal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Bueno, yo sí creo, efectivamente, que deberíamos hacer, fijaros, una reflexión casi desde abajo, una reflexión desde nuestra base, en el sentido de cómo, planteaba Cecilia, ya sean laboratorios, pero cómo podemos como ciudadanos, miembros de partidos, miembros de movimientos, miembros de instituciones, colaborar a desarrollar ese tipo, diríamos, de idea, ¿no? Que no llamémosla X, no sé cómo llamarla. Por ejemplo, para mí, creo que el gran fiasco, lo siento, esto es una barbaridad lo que voy a decir, no está José Antonio y no me puede regañar, es la idea de la posmodernidad. ¿Qué posmodernidad? Fijaros que esto fue la idea de la década del 2000. Entramos en el siglo nuevo y entramos en la posmodernidad. Pero si no hemos tenido modernidad, claro, la modernidad asociada al pensamiento ilustrado, por decirlo así, a la participación, a la democracia, a las instituciones.
¿Qué es lo que creo? Pues a lo mejor resulta que el camino es al revés. Debemos iniciar primero, de acuerdo, un cambio cultural, un cambio, esa idea que está ahora de idear nuevas instituciones, ideacional. Pensemos en lo que queramos y construyamos algo desde abajo. No lo sé, o sea, estoy intentando vincularlo. Es verdad que me sigue pareciendo difícil, y me parece difícil porque, y termino, creo que el fundamento de la modernidad es lo individual. Clarísimamente creo que el futuro que plantea Cecilia depende de lo colectivo, de lo comunitario. Y eso no lo tenemos en este momento, por mucho que nosotros hablemos del medio ambiente. Claro que es verdad que nosotros estamos condicionando el futuro de nuestros hijos, pero creo que esa idea de lo común, de lo público común, es lo que habría que desarrollar. Porque en la medida que seamos capaces de desarrollar ese conjunto de valores nuevos, ahí sí me parecerá que se habrá producido un avance significativo y que podremos crear instituciones diferenciadas a las que hemos tenido con anterioridad. Porque si no, al final, a mi juicio, creo que estamos replicando. ¿De acuerdo? Estamos como replicando mucho de lo que hemos tenido mejorado, pero no somos capaces de crear nada nuevo. No lo tengo muy claro, ¿eh? Ha sido un poco al calor de lo que se ha venido planteando por no seguir insistiendo en las cuestiones anteriores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos tema para debate, ¿eh? Muy, muy interesante. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que estarán conmigo en que esto genera muchos, o suscita mucha reflexión. Yo por lo menos tengo alguna, me han surgido bastantes cosas, así que sí, ya veo que estamos aquí todos. Le voy a dar la palabra porque la pidió antes. A ver, tenemos por aquí, si levantan la mano, por lo menos 4 o 5 palabras de momento. ¿Os parece que agrupamos? Vale. Eso sí, les pido que se expresen, pero que con cierta brevedad, sí. Adelante. No, prefiero que hablen para no andar compartiendo el micrófono. Ustedes solamente hablan de América Latina cuando el título del curso es COVID en Iberoamérica. Fíjense las palabras, primero. Segundo, nosotros, españoles, somos latinos porque hemos sido civilizados por Roma, pero los países americanos de habla española han sido civilizados por España. Luego serán hispanoamericanos o iberoamericanos. Aparte de que, como decía Miguel de Unamuno, es que se habla en latín. ¿Por qué latino? Es que se habla en latín. Deme una explicación. ¿Por qué se habla en latín? ¿Por qué se llaman latinos? A ver, yo me permito contestar esto porque ellos no tienen ninguna responsabilidad en el título del curso, creo. Y creo que ya esta mañana el profesor Sanauja explicó este tema. Pues podemos seguir mañana con él y conmigo, si les parece, pero para no robar el tiempo del debate, que por cierto, creo que ha salido bastante tema a propósito también del caso español. Por tanto, tenemos cubierta la cuota iberoamericana si es por eso. Así que si Nos les parece, falta Andorra, pero ya. Pero sí, poco más. Entonces, si le parece, podemos seguir con el debate sobre la terminología en otro momento para no robar más tiempo a la parte más sustantiva del debate. Sí, me parece que tú, sí, en primer lugar, luego tú y ellos dos. Vale. Siempre que se intenta abordar los problemas de manera universal, existe la crítica de que se deja de lado las diferencias, pero en el marco de las exposiciones se ha hablado para afrontar todas estas consecuencias producto del COVID de modelos de bienestar social universal. ¿Qué características tendría que tener este modelo de bienestar social universal para que no deje de lado, no deje fuera estas diferencias propias y la base en sociedades latinoamericanas y las propias estructuras de las sociedades europeas o españolas? Gracias, pero sí, ¿te parece? Hola, mi comentario va para Francisco sobre si no cree que los modelos ahora de los estados débiles, los estados frágiles, están utilizando esa obsesión por la seguridad de una manera de entender de justicia, pero esta obsesión de la seguridad deja de lado como un espectro amplio de
de justicia y desarrollo humano, casi que se limita a una paz negativa, no una paz positiva, ¿cierto? Y eso hace que de alguna forma pasemos de la militarización, remilitarización y paramilitación digamos como de ese control incluso territorial y esas alianzas perversas entre órganos estatales, órganos paramilitares, militares y economías ilícitas, ¿cierto?, en la región, lo cual hace que se intente controlar los niveles de violencia, solo dándole un énfasis a la seguridad, pero se dejó de lado otros indicadores. Eso era una pregunta para ti, que creo que está muy relacionada con lo anterior, con la paramilitación, los paramilitares, es quién va a liderar esas transformaciones socioeconómicas, ¿cierto? Si estas alianzas paramilitares están acabando con los liderazgos sociales de base, ¿cierto?, que son los que en últimas, coincido contigo, que yo soy muy pesimista, pero soy muy optimista con el empoderamiento comunitario, el tipo de resistencias o esas agencias colectivas que se desarrollan desde el plano local, pero ¿qué pasa? Que estas alianzas están socavando estos liderazgos. Gracias. Sí. Sí, un poco también para complementar lo que decía Francisco en el caso de Venezuela, yo soy venezolano y pues afortunadamente pues el rol de la militarización tiene un peso importante en Venezuela. El principal rol ahorita de los militares venezolanos es el narcotráfico, ¿okay? Tienen otros roles que los enumeré aquí, que van como el tráfico de drogas, que están en los supermercados para regular cuántos kilos de arroz y cuántos kilos de pasta le dan a la persona por número de cédula. Están también cobrando dinero a las personas en los peajes, en las aduanas, también trafican con personas, están en las fronteras también quitando de dinero y pertenencias a la gente que cruza las fronteras de manera ilegal. También está en el servicio de SAINE, de identificación y extranjería en Venezuela, en las notarías y registros, y también practica actividades de espiritismo, santería y esas cosas, ¿no? Y están también ahorita últimamente en la explotación de la minería ilegal, donde también están involucrados varios personajes políticos españoles, ¿okay? Pero eso es básicamente lo que hacen los militares hoy en día en este país. Sí, el compañero de al lado. Yo quisiera abordar dos puntos, y es que si las instituciones del Ejecutivo, el Congreso, la función policial en nuestros países latinoamericanos tienen tan poca credibilidad, esto nos genera una gran complicación, porque ¿quién va a ser, si el Estado es el que tiene que llevar a cabo ciertos procesos de desarrollo, cómo va a hacerlo que está tan poco legitimado? Y creo que por el otro lado tenemos instituciones que tienen mayor legitimidad, y si no me equivoco, creo que es la religión. Creo que la Iglesia tiene una legitimación altísima, una legitimación en Latinoamérica. Y segundo, los sistemas políticos, yo creo que estamos dentro de que estamos de acuerdo en que tiene que ser un proceso de desarrollo con democracia, sí o sí. Pero mucho ojo con la democracia, con qué tipo de sistema político podemos poner. Esther hablaba en la mañana de Ecuador y el péndulo político. Estaba Rafael, ahora está Guillermo. Pues bueno, hay también una constitución que da bastante poder al presidente y con ese poder pues podemos cambiar. A veces el sistema político presidencialista, y algunos autores lo dicen hasta hiperpresidencialista, es el que más nos conviene. Y a ver si podemos modificar ahí para que haya mayores contrapesos y podamos tener estrategias de desarrollo a largo plazo. Si os parece, hacemos ahora una ronda de respuestas entonces, pues en el mismo orden. Sí. Muy interesante, o sea, la verdad es que mucho que comentar y muy interesantes las apreciaciones. A ver, ¿cómo ordeno un poco? Hay dos o tres cuestiones que sí que quería comentar. Por un lado, comentaba la compañera, perdonad que no sé los nombres, Isabel, un gusto, el tema de la securitización y esa obsesión por la seguridad. Y efectivamente, yo creo que se solapan dos tendencias o dos dinámicas. O sea, por un lado, justo este año se cumplen los 20 años del 11S. Y creo que distintos expertos en temas de seguridad internacional utilizan un concepto que es el de macrosecuritización, ¿no? El cómo
esa agenda que irrumpió tras el 11 de septiembre puso el concepto de seguridad de nuevo en la agenda. Y el concepto de seguridad, a mí es un tema que me apasiona y he leído mucho sobre él. Es un concepto que a veces nos pensamos que tiene sus particularidades y que además es muy peligroso en términos democráticos. ¿Por qué? Porque cuando se securitiza alguna cuestión, y hay muchos trabajos de la Escuela de Copenhague al respecto, la Escuela de Copenhague lo que nos dice es que cualquier cuestión se puede securitizar. Pero es que cuando tú lo haces, pensemos en migraciones, pensemos en el problema de las drogas, que se puede abordar desde un ángulo securitizado o politizado desde una mirada de política pública, ¿no? Distinta. Al securitizarlo, estamos priorizándolo en la agenda, y ahí lo vinculo con lo que comentabas. Al priorizarlo en la agenda, hay otras cuestiones que quedan al margen. Y de ahí que muchas veces los mandatarios estén muy tentados en utilizar eso, porque de repente ese tema copa el agenda setting y dejamos otros que quizá les interesa menos que toquemos, ¿no? Entonces eso es muy goloso. Pero es que además es muy goloso porque te aporta recursos excepcionales. Lo bueno que hemos tenido de esta experiencia de pandemia es que nos hemos dado cuenta que cuando se securitiza esa cuestión, de repente había recursos todos los necesarios, ¿no? Todos. También hemos visto otro rasgo que tiene una securitización, que es que se pueden vulnerar los procedimientos habituales, ¿no? De ordenamiento jurídico. Para acabar con una amenaza determinada, da igual propiedad privada, da igual lo que sea. Todo se destina a acabar con esa amenaza. Entonces, vincularía por un lado esa dinámica de macrosecuritización, que yo creo que muy influenciada por Estados Unidos y que ha tenido pozos en la región, pero por otro, ya te digo, también que yo creo que muchos mandatarios se han dado cuenta de lo goloso que es militarizar o securitizar una cuestión. Lo utilizo de forma igual, pero es distinta. Para mí la militarización, y eso también está en distintos textos, también aprovecho y comento, pasaremos un paquete de lecturas para el que quiera un poco ahí ahonde. La militarización implica una institucionalización, además, o sea que eso queda perenne. De hecho, las propias Fuerzas Armadas es un cuerpo que se crea para protegernos de invasiones, o sea, como decía antes, de injerencias externas, y vemos lo difícil que es, una vez que ya no hay riesgo de esas injerencias, acabar con ese cuerpo. No es el único, los servicios de inteligencia también es un cuerpo, ¿no?, que responde a esas lógicas securitizadas y que además también tiene otro rasgo muy particular que iba a olvidar y que es muy goloso de nuevo también para los mandatarios, que cuando algo se securitiza, tú puedes, digamos, meterlo en el cajón por cuestiones de seguridad, este documento no es público. Me refiero a la transparencia, que se vincula con el rasgo de vulneración de algunos procedimientos, pero bueno, ahí vemos lo goloso que es. Y entronco con una cuestión que comentaba Esther que me parece fundamental, que es el tema de esa desafección que hemos visto en los últimos años en América Latina y que yo creo que todos estamos al tanto de ese informe que hubo del Latinobarómetro en 2018. Yo creo que estamos todos expectantes a que salga el siguiente, ¿no? Porque lo hemos citado tanto y hemos hablado tanto de él, pero es que fue muy llamativo, porque de repente nos ponían sobre la mesa esos déficits democráticos que se estaban viendo y que se estaban avizorando ya y que yo creo que en los 2 últimos años en cierta medida han eclosionado. Ahí veíamos efectivamente cómo los partidos políticos, que se supone que son los que representan la pluralidad, ¿no?, y ese sentir, estaban en niveles bajísimos. Y yo ahí os sugeriría trabajos precisamente de Marisa, de Esther, sobre el tema de cómo han irrumpido perfiles tecnócratas de sistema judicial, de judicaturas, ¿no? Pensar en el gobierno Bolsonaro, que es que yo creo que es el que lo representa mejor. En un momento de desafección de la ciudadanía hacia los partidos políticos, él tuvo que conformar su gobierno. Y dijo, vale, a mí meter ahora mismo políticos en mi gabinete no me va a sumar. Y él, como supuesto outsider, aunque no es un outsider porque lleva más de 20 años encadenando puestos en el Congreso brasileiro, decide formar su gobierno con un buen número de fuerzas armadas, de militares, pero no solo. Mete también sector evangélico, y ahí lo entronco con el trabajo de Esther, también lo hemos publicado en la Fundación Carolina, pequeña publicidad. Y lo de judicatura, que lo ha trabajado Marisa, que es muy interesante porque el juez Moro, que además luego hemos visto las implicaciones que tuvo en el caso de Lula y demás, bueno, ¿por qué de repente tira de esos perfiles? De nuevo, si vamos al Latinobarómetro, son cuerpos que respecto a los partidos políticos estaban mucho mejor posicionados. Entonces, yo he puesto a conformar mi gobierno y que la ciudadanía, digamos, le resulte más
atractivo, ¿no? Pues me rodeo de esos perfiles que además, en ese momento de esa afección, parece que lo tecnócrata pues tiene más sex appeal. Pero cuidado, lo comentaba Esther, yo creo que estamos en un momento que la pandemia nos obliga a repolitizar las cuestiones. Y otra cosa es que no nos gusten los partidos que hay y que surjan nuevos liderados, nuevos partidos, que nos representen un poquito mejor y que nos sintamos un poquito más confiados, y ahí lo entronco con las nociones que trabaja mucho Cecilia. A mí, por también lanzar un poquito de esperanza, que yo creo que la necesitamos. A mí un proceso que me está resultando muy interesante es el proceso chileno. El proceso constituyente chileno, que, ojo, lo comentaba antes, en octubre de 2019, la primera reacción fue, por parte de Piñera, securitizarlo. Pero cuando la calle y la movilización ciudadana dijo, mira, que no, que queremos abrir un debate y queremos revisar el contrato social, tuvo que recurrir a la Convención Constituyente y estamos viendo, la verdad es que tiene unos rasgos muy significativos y llamativos. El resultado que tuvo la elección, que me corrija Cecilia, pero vamos, mayoritariamente mujer, que por cierto era una de las condiciones que tenía esa convención, tenía que ser paritaria. Los independientes han arrasado. Los partidos tradicionales se han visto desbancados. Bueno, pues eso obliga a los partidos tradicionales a tener que regenerarse, tirar de savia nueva, generacionalmente, pero no solo. Y luego otro rasgo muy interesante es el tema de poblaciones vulneradas o marginalizadas como los mapuches y que de repente se están viendo integradas en el proceso. Pues yo creo que es una forma muy interesante de abordar un problema político, ¿no?, de una forma distinta a esa visión securitizada o militarizada. Acabo ya solo con una cuestión, vinculado con todo este batiburrillo, pero que yo creo que es relevante. Yo, de forma provocativa, he acuñado un término que es kaki-washing. ¿Vale? Lo explico. Habréis oído el greenwashing, ¿no?, o el pinkwashing, ¿no?, que es cuando algunas empresas utilizan pues lo verde o lo LGBTI, ¿no?, como algo que te permite vender más producto. Pues yo creo que muchos mandatarios latinoamericanos han utilizado el kaki, ¿no?, el ponerte detrás a militares, porque en momentos en los cuales las sociedades se sienten muy desprotegidas, hay mucha incertidumbre, el ver de repente kaki, pues cuando no te gusta ver a un político, pero ver a un kaki, yo creo que... Ojo, y esto es un rasgo muy singular. Estamos hablando de América Latina, que vivió dictaduras militares hace no tanto. Es cierto, y esto antes de que me lo diga Cecilia, que es argentina, que no en todos los países cuadra igual. Pero sí que, de nuevo, si volvemos a los datos del Latinobarómetro, en muchos países sí que las Fuerzas Armadas tienen mucho, o tenían, un mayor prestigio. Ojo, yo creo que se ha abusado de ella. Y, de hecho, de los pocos datos recientes que tenemos del Latinobarómetro es de Chile. Bueno, precisamente el uso que se hizo de las Fuerzas Armadas en octubre de 2019 llevó a la apreciación de las Fuerzas Armadas en Chile a su punto más bajo en 2020. Entonces, cuidado con también el uso que se hace. Y termino. Esa idea de kaki-washing, además, yo creo que entronca con precisamente lo que a veces, en términos de comunicación política, transmite ese uniforme. Yo creo que cuando, y empieza a haber bastantes estudios al respecto, cuando alguien ve un uniforme kaki, automáticamente, por ejemplo en México, ¿no?, eso lo está utilizando mucho López Obrador, el decir que si eso lo hacen las Fuerzas Armadas va a haber menos corrupción, va a ser más eficaz, ¿no?, un cierto honestismo. Pues cuidado, lo comentaba también antes Esther, en el caso chileno y en tantos otros hemos visto casos muy preocupantes y muy gordos de corrupción por parte de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahí López Obrador yo creo que saca la lectura de que le interesa más dejárselo a las Fuerzas Armadas, que además en un potencial momento de crisis política, tenerlas detrás siempre te ayuda más para, digamos, como salvavidas, ¿no?, llegado el caso. Entonces, de momento lo dejaría por ahí, bueno, o de momento yo creo que ya con eso está bien, y si queréis, le dejo a la compañera. Perdón. Gracias, Fran. Y ahí me voy a jactar del proceso que tiene que ver con los militares, la visión de los militares con los procesos de memoria histórica y de transición a la democracia, digamos, y de justicia transicional. Por eso los militares todavía hay un proceso de impugnación muy grande, y no solo por el gobierno actual y el peronismo de Kirchner, sino por Alfonsín, que fue el primer presidente de vuelta a la democracia, como un proceso de juicios, los históricos juicios, y eso hace que en ese imaginario popular el militar no está asociado ni con honestidad, sino con violación de derechos humanos, y haya mucho más cuidado.
que eso es otro problema que tienen ahora las fuerzas democráticas por encontrarle un lugar a los militares y definir, digamos, qué lugar quieren que ocupen y cómo quieren que lo ocupen. Bueno, hecho el parangón argentino y la defensa de nuestro proceso de transición a la democracia y de los juicios y memoria histórica, que ya le gustaría a muchos países tenerlo y que no lo han hecho otros países como Chile y ahora todavía siguen cargando con eso. Entonces, bueno, dos cuestiones voy a comentar que me tocan más. Una tiene que ver con lo del modelo de estado de bienestar universal que planteaba la compañera. No creo que haya una receta única de modelo o de transición de nuestros regímenes de bienestar incompleto, truncados, duales, segmentados, como planteaba la profesora, hacia un modelo socialdemócrata. No es que hay un recetario de cómo tenés que hacerlo. Yo creo que cada país y cada sociedad tiene que encontrar su modelo de bienestar, integrando probablemente distintos proveedores de bienestar, ¿sí? El Estado tiene que ser uno, quizás el mercado también tiene que estar, y lo comunitario, que también hay modelos de bienestar comunitario en muchas sociedades y hay que integrarlos. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que la segmentación va en contra de la confianza. Es decir, si yo tengo una seguridad social, es decir, una sanidad para ricos y otra sanidad para pobres, o les permito a la clase media alta y a la clase media y a los ricos tener un seguro privado de alta capacidad, nadie se va a quedar en lo público y nadie de esas personas va a querer financiar con sus impuestos la sanidad pública. Por lo tanto, la sanidad pública queda para los pobres y es de baja calidad. Con lo cual, esa construcción de estamos todas en la misma barca no existe. No existe una posibilidad de desarrollar un nosotros cuando vos tenés segmentado el acceso a la salud, que es un bien básico. Y lo mismo te pasa con las pensiones, lo mismo te pasa con la educación. Si todo el mundo huye, como diría Hirschman, la estrategia de salida de la educación pública porque es mala, porque se va deteriorando y solo quedan los pobres que no pueden huir, porque no tienen salida, no tienen recursos, eso va generando segmentaciones. Por lo tanto, le toca al Estado, de alguna manera, regular eso y evitar las segmentaciones. Sí, no sé cuál receta, ojalá la socialdemocracia fuera un camino hacia... Y hay estudios, por ejemplo, en ese sentido hay una profesora de Costa Rica, que es Juliana Franzoni, y también está Diego Sancoechea, que han trabajado todo esto de los modelos de bienestar y cómo evoluciona el universalismo en los últimos años. Lo que pasa es que lo que ellos plantean es que post-neoliberalismo, en esa década después del neoliberalismo, en esa década de lo gira a la izquierda de la región, hubo una mayor inversión en todo lo que tiene que ver con políticas sociales, pero la mayoría se estuvo orientada hacia los derechos humanos y a sacar gente de la pobreza, que es lo que planteaba Esther también. Y fue exitosa, las políticas focalizadas y las de transferencia condicionada. Pero claro, ahora hay que sentar las bases de lo universal. El problema es de dónde sacamos el dinero para sentar las bases de lo universal. Si nos seguimos endeudando, ¿cómo se articula? Y ahí hay otro tema que me parece súper interesante, que es el pacto social. Se habla de un nuevo pacto social, de un nuevo contrato social, usando la terminología de Rousseau y de todas estas cuestiones, que en América Latina primero debe pasar por cumplir las funciones básicas. Un gran problema es el de la seguridad. O sea, si yo no tengo seguridad, no tengo la base del pacto social, mientras haya inseguridad. Y eso es el gran problema de cualquier latinoamericano. ¿Cuál es el primer problema? El miedo a la salida de la calle, la inseguridad. Eso es un lado. Y del otro lado están las prestaciones, es decir, la desmercantilización del riesgo. ¿Qué significa desmercantilización? Que no quede sujeto al mercado, porque al mercado solo pueden acceder algunos para proveerse las prestaciones. Y ahí, en ese nuevo pacto social, yo sí creo que debe estar integrado el futuro y las nuevas generaciones. Y hay maneras de hacerlo, hay herramientas de hacerlo, para que se integren esas visiones y se construya ese relato. Que es difícil, sí, que durante 30, 40 años estuvimos adormecidos como región para pensar y construir un relato, también. Pero hay que salir de eso. Yo estoy de acuerdo en todo el diagnóstico que hizo la profesora, porque además está basado en datos, mucho de ese diagnóstico, y es indiscutible todo lo que ella plantea. Pero yo creo que, más allá del catastrofismo que siempre nos invade como latinoamericanos, de decir estamos perdidos y no hay solución, y apaguemos las luces y vámonos, digamos, creo que hay que salir, digamos, y sí creo, y ahí por poner también una posición positiva, darle el toque, yo creo que sí nos podemos pensar, sí tenemos las herramientas. Lo que pasa es que esa construcción tiene que ser transparente, tiene que haber rendición de cuentas, que es otro tema que no la hay, cuando vienen los outsiders o los tecnócratas, digamos, al no estar insertos en partidos, no tienen lo que O'Donnell llamaba la rendición de cuenta vertical, que es la básica en las elecciones. Por tanto, es un peligro que el pensamiento de futuro, la construcción de los relatos y las políticas públicas las hagan los tecnócratas, ¿sí? Sin una responsabilidad política
y también sin una participación de la ciudadanía. Entonces creo que todas esas herramientas tienen que ir integrando de alguna manera la ciudadanía la participación. Yo no sé si mediante un mecanismo de referéndum, ni lo ideal es un presupuesto participativo, la estrategia que se utilice, o un gran diálogo nacional. O asambleas locales, no lo sé. Hay muchas herramientas para integrar a la ciudadanía. Habrá que explorar en cada contexto y en cada realidad cuál es la mejor, cuál es la que pega más. Volvemos, no hay recetas únicas y no debería haberlas. Digamos, eso es lo que aprendimos los latinoamericanos después de aplicar la ortodoxia, como decía el profesor Sanahuja hace un ratito. Y por último, que me encanta esto del caquiwashing, está muy bien, sobre la confianza. La desconfianza en las instituciones y la desconfianza social en América Latina, si uno coge del 96, que empieza el Latinobarómetro, hasta el 2018, que es el último año, nunca fue boyante. Digamos, las instituciones nunca gozaron de amplio prestigio y reconocimiento. Siempre hubo una desconfianza institucional como opción prioritaria y primera. Lo que pasa es que se ha ido deteriorando en los últimos años y los últimos valores de 2018 caían en picada. Pero caían en picada desde, pasábamos del 20, del 30 al 15. Quiero decir que no pasábamos del 80 al 15. Porque hay una desafección y una sensación dentro de América Latina de que el Estado, como diría Borges, es una inconmensurable abstracción. Es decir, no se puede entender qué es el Estado, ¿sí? Entonces, dado eso, digamos, inconcebible abstracción, inconmensurable, inconcebible abstracción. Entonces, eso le pasa con las instituciones, que es la base de la legitimidad. Creo que una de los que hablaba decía de la falta de legitimidad. Entonces, hay que trabajar en la reconstrucción de la confianza en las instituciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se reconstruye la confianza en las instituciones? En el Poder Judicial, en el Gobierno, en el Parlamento. Bueno, hay quienes te dicen por el lado del gobierno abierto, políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de participación, de co-creación. Dentro de eso hay respuestas. No estamos tampoco atados de manos y chau, ya está, olvidémonos de América Latina. Digamos, creo que hay herramientas para explorar y para reconstruir la confianza. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Que si yo meto una estrategia de transparencia en una página web con lo que ganan los diputados, ¿recupero inmediatamente la confianza de la ciudadanía en los diputados? No. Lógicamente no, porque es mucho más compleja la confianza. Tiene una contraparte que es racional, otra que es emocional y otra que es social. Entonces, digamos, es mucho más complejo. Y ahí los invito a leer, hay un montón de literatura sobre ese tema, pero creo que sí hay salidas y que sí deberíamos explorarlas, o por lo menos empezar a hablar de ellas, sensibilizarnos con este tema. Bueno, a ver, por no repetir lo que han dicho las compañeras, algo positivo y algo negativo, ¿vale? Vamos con lo positivo. Digo, comparto plenamente lo que dice Cecilia. De hecho, parecía la mesa se ha convertido, éramos como los países sin futuro, ¿no? Como juventud sin futuro. Es que el lunes, sí. No, pero yo también creo. A ver, ¿qué hay que hacer? Lógicamente, mi esfuerzo no es por demostrar que no se puede hacer, mi esfuerzo es por demostrar que no es fácil. Es decir, hay demasiada literatura desde hace muchísimas, más de 2 décadas, diciéndonos todo lo que podemos hacer. Creo que eso lo tenemos claro. El asunto es si lo hacemos y cómo lo hacemos ya. O sea, esa es la dificultad. O sea, yo creo que qué tenemos que hacer lo tenemos más o menos claro. Eso es como cuando nos dijeron, tienen ustedes que profesionalizar las estructuras administrativas. Pues claro, si lo tenemos claro. El tema es que no se hizo, se hicieron las leyes de servicio civil de carrera, pero se siguieron manejando de manera partidista las estructuras administrativas. Tienen ustedes que aprobar las leyes de acceso público a la información. América Latina la tuvo mucho antes que este país, es decir, muchísimo antes. Nos dieron lecciones sopas con ondas. Ahora, ¿sirvió para algo? Pues perdonadme, no sirvió para nada. Porque quiero decir con esto que el problema, y hablamos de instituciones, el problema en muchas ocasiones es si consideramos solamente las reglas formales que son las instituciones. Hay que intentar, y por eso la cultura, los valores son tan importantes, la confianza, diríamos, el apoyo, ¿no? Lo que pensamos de lo que nos rodea, pues entonces ahí es donde realmente hay que trabajar. Es decir, son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con nuestros valores sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer cosas desde la transformación que empieza en la educación. Cecilia enfatizaba la importancia que tiene, claro, contar con los jóvenes. Pues clarísimo que tiene muchísima importancia, porque es un proceso de socialización. Si eso es lo que estamos diciendo, es un proceso de socialización.
y de generación de confianza y de generación de capital social. En la medida en que fortalezcamos esas redes, diríamos, más primarias, yo creo que eso es una cuestión fundamental. Algo negativo, ¿vale? Claro, no por insistir, es el tema de si vamos a ser capaces, bueno, hablabais de la legitimación, no sé qué, de las reformas del presidencialismo. Voy con Ecuador, hay que ser negativos. Y voy a decirte por qué, porque es que realmente, aunque pudiéramos depositar toda la confianza del mundo en el presidente, no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener claro es que el diseño institucional, es decir, cómo conformamos nuestras instituciones y el tipo de relaciones que se establecen entre los actores que participan en ese sistema es fundamental. ¿Qué significa? Pues que ganó las elecciones pero no tiene mayoría suficiente. Eso puede ser positivo, ojo, porque para buscar, diríamos, soluciones tiene dos caminos. O ir hacia un autoritarismo creciente y, por lo tanto, hago esto a base de reales decretos, un decretismo, o alcanzar consensos. Ese es el segundo camino. Entonces, quizás lo que hay que hacer aquí es reconducir a las fuerzas políticas de la oposición para intentar también mover al partido del presidente y, sobre todo, al presidente ecuatoriano en una lógica de alcanzar consensos. ¿Qué se le puede, de alguna manera, cuál puede ser el incentivo? Pues la estabilidad, la gobernabilidad del sistema. Usted va a seguir siendo presidente, porque si usted no alcanza los acuerdos, pues finalmente nosotros podemos ir a un proceso de enjuiciamiento político, de impeachment, del que tanto sabe Ecuador, ¿de acuerdo? O supo Ecuador en la década de los 90. Entonces, creo que esa es la relación fundamental. Es decir, entonces ahí hay mucho que trabajar, pero para eso tiene que haber un cambio también en los partidos políticos. Es decir, los jugadores que están en la mesa, en las instituciones, tienen que ser, de alguna manera, porque aquí el problema, fijaros, yo creo que una de las cuestiones básicas, ya me estoy yendo a ciencia política pura y dura, es el tema de la revalorización de la oposición. Es decir, el pensamiento fundamental, y es cierto, en un sistema presidencialista, parece que el que gana tiene todo en su poder, pero no es cierto, porque en América Latina nos encontramos con muchísimas constituciones que efectivamente, donde el presidente tiene un gran poder de veto, un poder de acción y un poder de veto, de reacción. Entonces creo que la idea fundamental es, si revalorizamos, por ejemplo, el papel de la oposición política al interior de las instituciones, creo que esa puede ser un mecanismo, de acuerdo, para poder ir generando algunos compromisos básicos. Siempre pongo el mismo ejemplo, no sirve de mucho, pero fue muy eficaz mientras duró. De acuerdo, que es el gran acuerdo nacional, diálogo nacional, que se firmó en Perú a comienzos de la década del 2000. Y fue estupendo, porque todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones empresariales se comprometieron a respetar unas ciertas reglas. Y una de las cosas que decían las reglas es que, a pesar de que el presidente lo hiciera muy mal, no se le iba a sacar. Y aguantaron a Alejandro Toledo hasta el final, ¿de acuerdo? Y mira que fue difícil, porque terminó quizás con el peor o el más bajo apoyo que ha tenido cualquier presidente latinoamericano en toda su historia. Lo que trato de decir con esto es que todos son responsables, los que gobiernan y los que están en la oposición, y por lo tanto, si son capaces de establecer ese tipo de acuerdos, creo que ese es un buen punto de partida como marco general para poder hacer ese tipo de transformaciones. Termino con una frase ya, perdón, es que si me dejan, os doy la charla. Yo a veces se lo digo a mis estudiantes, no sé si estoy completamente de acuerdo, pero me parece que el problema de los políticos, igual que el de los gestores, es que tenemos poco tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, la idea del cortoplacismo. Entonces, algunos autores recomiendan que hay que hacer constituciones que se guarden 25 años en el cajón y luego se saquen. Yo no soy partidaria de tanto, pero sí entendéis la lógica. Es decir, tú no puedes pensar, porque ese contrato social del que estamos hablando no es para mañana, debe ser para las generaciones futuras, ¿de acuerdo? Entonces la lógica es, no juguemos a lo corto, a lo chico, vamos a jugar a medio plazo por lo menos, vamos a intentar dejar algo que sirva para varias décadas, ¿no? Por lo menos eso sería algo positivo en la región. No sé, yo hacía gestos porque por el ansia de meter baza. Porque hay alguna cosa que de las que estáis diciendo que me parece hilando un poco alguna cosa que ha dicho Esther con las de Fran y el tema de la militarización, que me parece un tema clave, ¿no? Es decir, decía Esther el tema de
el proyecto en los años 90, proyecto era desarrollo, los 80, 70, desarrollo y democracia. Y el tema de la democracia como proyecto creo que es un tema clave, que a mi juicio es lo que se ha perdido. Es decir, esa es la diferencia y que de hecho la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que ha quitado las caretas ya. Es decir, las convicciones democráticas de base, que son el juego gobierno-oposición, la alternancia, los valores democráticos, están más bajos que nunca. Y yo ahí meto el tema de la militarización, que me parece muy interesante el enfoque que haces, Fran, que es la militarización como tratando de captar un espacio legitimado, un espacio, digamos, igual que otros, ¿no? Igual que la Iglesia, las iglesias y demás. Yo no disiento de esa visión, pero creo que hay que complementarla con otro elemento que me parece mucho más crudo, que es los militares, igual que los poderes judiciales, como espacios supuestamente neutrales y espacios de captura política, instrumentalización pura y dura. Es decir, más que captar un espacio más o menos legitimado, creo que hay muchos que no les importa nada si están o no están legitimados. Simplemente, en la medida en que ya la democracia no es un valor en alza, da igual. El caso del Salvador es extremo, sin duda. Es decir, da igual, no les importa que esté legitimado o no, les importa que es un instrumento político, igual que en la justicia, en el ámbito judicial, y que por tanto es instrumentalizable y es espacio de captura de esas élites que están campando más que nunca, ¿no? Más a sus anchas más que nunca. Entonces, creo que la pandemia, y además tú en tu trabajo creo que lo planteas así, ha puesto en el tapete más que nunca estas tendencias, ¿no? Las ha recrudecido. Es decir, se han perdido incluso las formas, por decirlo así, que en el ámbito de la democracia es un tema clave. Entonces, ahí con lo que decías, Cecilia, ¿no? El tema de los proyectos a futuro. Por más que se puedan plantear diferentes iniciativas de reforma y demás, lo que falta es el gran proyecto en términos, planteamientos de proyectos a futuro, que efectivamente coincido, es que hay una carencia de proyectos a futuro. Por más que se plantee el desarrollo sostenible, no es un proyecto que esté canalizando grupos políticos, que esté movilizando a la ciudadanía, que demás, por más que queramos debatirlo en estos contextos. Lamentablemente no es un proyecto político. La democracia no es un proyecto político ya per se. Es decir, hay una carencia de esos proyectos que creo que realmente es donde está el tema, ¿no? De decir, cómo construir contrato social con una sociedad tan absolutamente fragmentada y poco articulada y poco canalizada en términos de proyecto. A mí creo que habéis metido un montón de ideas muy, muy interesantes para seguir discutiendo. No sé si hay alguna otra intervención y si no, lo cerraríamos aquí, o no sé si alguno de vosotros queréis cerrarlo de otra manera, pero no sé qué pensáis. Creo que tenemos mucho por debatir. Tenemos, por suerte, también todavía 4 días más en el que vamos a estar sacando todos estos temas y alguno más. Entonces yo os diría casi que lo dejamos aquí, que ya son las 6 menos 10, y muchísimas gracias a los 3 ponentes.